del objeto de manera incorrecta y ese objeto, esa malignidad de alguna manera se les adhirió a ellos, se les enlazó a ellos también, ¿no? Y les persiguió a ellos durante toda su vida. Es decir, ¿hasta qué punto tiene ese poder el objeto maldito? Es decir, estamos hablando de tocar una simple vitrina, de mirar un cuadro y morir. Depende la sintonía en la que te encuentres o en la situación en la que te encuentres, es muy fácil que toda esta malignidad se te pueda adherir. O sea, es muy fácil. Es increíble, de verdad que yo siempre lo comento cuando hablamos de objetos y cuando hablamos de todo esto, petit comité, lo típico, ¿no? Y hablas con gente, pues, de todos los ámbitos, ¿no? Y les explicas estas cosas, siempre tienden a, bueno, pues lo típico, ¿no? El negacionismo puro y duro y sin tener pruebas, ya juicios de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces a uno le encantaría, ¿no? Que esas personas que niegan por antonomasia, simple y llanamente por el hecho de negar, porque no han visto, porque no han sentido, porque no, que tuvieran la posibilidad durante una milésima de segundo de poder, en este caso, sentir o comprobar en sus propias carnes eso que en este caso pudieron sentir esos, por poner un ejemplo, Michal, esos dos padres que vivieron en este caso, pues esa, pongámosle, vamos a ponerle el apelativo de maldición que vivió en este caso la chica en cuestión. Sí, eran exorcistas, ¿eh? Claro, imagínate, cuidado, que estamos yendo más allá. Pero yo siempre lo diré, hay cosas que se escapan a la razón, y que esas cosas que se escapan a la razón podemos intentar buscar los porqués o los cómo o los de qué manera, como en el ámbito periodístico, pero es que no todo tiene respuestas, Misael, y sobre todo para, en este caso, el maligno en cuestión, ¿no? Ni mucho menos, ni mucho, no conocemos nada. Estamos simplemente tocando el caparazón, todo lo que hay dentro. Muchas veces eso que comentabas, Dani, de la negación es simple y llanamente miedo puro. Solo es más fácil y más sencillo decir, mira, que no, que eso es mentira, y luego realmente es el miedo a ver qué va a pasar. Sí, yo os he puesto el ejemplo de esos cuadros de Bruno Amadio en este caso, pero yo recuerdo, y además me encanta porque es que yo de hecho no lo considero un objeto maldito, pero sí que lo considero un objeto que a mí, sinceramente, no me preguntéis por qué, tuve la sensación de que ese objeto, y era una especie como de decorador de esquina, ¿vale? Era una especie como de, ¿cómo diría? Como y de hecho Silvia me dijo, y lo dijo en el programa, cuidado, no metáis en casa plantas muertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y era muy curioso porque eran como ramas secas enlazadas entre ellas y que tenían como flores rojas, pero no eran flores como tal, sino que era algo parecido a flores, como a tela. Y a raíz de que yo aquello, pues bueno, lo vi, curiosamente, pues dije, oye, pues, ostras, como alguien además no estaba, me pareció más curioso, ¿no? Lo típico, ¿no? Vas paseando por un sitio y en un contenedor pues ves algo así y dices, no, en este caso no, estamos hablando de que estaba en un lateral cerca de una valla y a mí me pareció curioso que aquello estuviera allí. Yo lo cogí, me lo llevé y bueno, desde ahí ya no os quiero ni contar porque sinceramente los acontecimientos fueron fuera de lo usual y todo se descontroló. Pero claro, no lo relacionas, no lo vinculas en ese preciso momento. Y claro, cuando tocas estos temas, como que un poco te retrotraes a aquel momento, piensas y dices, ostras, ¿y si todo aquello puede ser que tuviera un enlace o algún tipo de relación con ese objeto en cuestión? Y lo más curioso, ¿no? Encontrarlo en un lugar que no debía de estar. ¿No, Misael? Que es algo que también es muy peculiar, ¿no? Una caja de ebook en eBay, por Dios bendito. O muñecos que se regalan en subastas y que luego tienen lo que tienen. O una silla, ¿quién puede pensar? Y después resulta que esa silla está en un bar musical, como comentaba Víctor, la tenía, pues bueno, la persona que tenía ese lugar en cuestión como algo curioso y resulta que habían pasado por esas sillas tropecientas mil personas y tropecientas mil personas se habían ido por delante. El maligno tiene esto, ¿no, Misael?
Es muy inteligente, compañero. ¿Y qué hacemos si nos toca? Es que, claro, Pues, ¿sabes? Yo siempre... A mí hay mucha gente que se ríe con estas cosas y me dice, es que lo que no te pase a ti, ¿a quién, no? Y yo siempre digo... Es que lo has dicho muy bien. El diablo es muy inteligente, entonces, pues se basa de muchas armas para poder hacer lo que él quiere hacer. A través de un cuadro, a través de una muñeca, a través de una silla, como tú has dicho. Y lo difícil y lo difícil que es, coño... Es detectarlo, es saberlo, es realmente saberlo, ¿no? Claro, ¿no? Y luego el deshacerse de todo esto es que es muy difícil, porque luego deja una imprenta muy grande en muchas personas, ya no solo a nivel de lo que estamos hablando de maleficio, sino cómo queda esa persona, la familia de esa persona, si esa persona se suicida, si esa persona acaba en un centro psiquiátrico, ¿Qué pudo suceder, no? ¿Qué pudo suceder, No, es como si tú tienes una piedra en un estanque, todo eso tiene una onda, ¿no? Expansiva. Pues esto es lo mismo. O sea, no solo a nivel de maleficio, es decir, todo el sufrimiento que queda tras todo esto, es que es impresionante. Y daros cuenta que abarcan un montón. En el caso de la anécdota que yo explicaba, pues uno puede decir, bueno, igual es una percepción que tú tuviste. Pero claro, si la historia la amplías y observas cambios de comportamiento en ciertas personas muy cercanas y observas pues un lenguaje más soez, más vulgar, más que no te cuadra, etcétera, 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 yo creo, Víctor, que blanco y en botella, ¿no, compañero? O sea, no puedes decir más que, bueno, pues pasó y lo que hay que intentar de alguna manera, pues bueno, es seguir adelante, ¿no? Porque no puedes hacer otra cosa, ¿no, Víctor, compañero? Hay que seguir adelante porque si no le das más poder todavía, ¿no?, a la situación. Así es. Sin duda alguna. Misael Cerrajero. Sobre todo, Víctor, coméntame, compañero. Apunta. Lo que no hay que hacer, porque si os fijáis hay un detonante en la mayoría de los objetos malditos. Y es que de algún modo cuando se ven, ya sean los muñecos, la silla o ahora en este caso el cuadro, como que te atraen. Cuando hay una cosa, pienso yo, ¿vale? Es mi opinión, que te atrae de algún modo, no sé, llámalo sobrenatural, místico, como quieras. Bueno, yo creo como por si acaso comentó Dani, ¿no, Víctor? Como lo que ha dicho Dani. Mejor dejarlo objetos estar. Extraños, ¿no? Objetos que no te encajan en ese lugar, ¿no? Así es. Mejor déjalo allí y ya habrá otra víctima, ¿no? Pues sí. Es curioso, pero y aunque sonriamos, en ocasiones hemos de sonreír porque de verdad que hay cosas que a uno se le escapan al entendimiento. Y más todavía, vuelvo a repetir, cuando provienes del campo de la ciencia, y dices, ¡puf! Qué impactante y qué sobrenatural. Porque ahí yo creo que la palabra sí que queda al dedillo. Sobrenatural es esto que estamos contando. Misael Cerrajero, compañero, Víctor Haas, como siempre un auténtico lujazo haber contado y haber completado en este caso este programa del día de hoy con vuestra presencia y, como no, en ese monográfico inicial tratando sobre exorcismos, que yo creo que hay mucha gente que hoy va a hablar de este programa y sobre todo invitamos a que la gente lo descargue a través de Spreaker, lo descargue a través de Appcast con w.com, porque bueno, yo creo que es algo que también enseña a la gente, ¿no?, que de los errores que podemos cometer, y en este caso yo pude cometer con ese objeto en cuestión, pues si podemos enseñar algo, como ha dicho Víctor, ¿no?, dejarlo ahí, si no te cuadra, mejor que no lo muevas del lugar, ¿no, Misael, compañero? Aprendamos de ello, ¿no? Yo creo que es mejor. Ahí está, aprendamos de eso. Misael Cerrajero, Víctor Haas, un fuerte abrazo, compañero, y hasta la próxima semana aquí en Fenomenología Paranormal. Un fuerte abrazo. Paranormales noches, equipo. Y estamos ya tocando el final. Solo faltan 5 minutitos para las 2 de la madrugada, hora peninsular.
Mandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia, a toda la gente que en Spreaker ha ido haciendo comentarios, a todos aquellos que participáis activamente a través de Twitter, de Facebook, y a todos los que vais a poder descargarnos a través de appcast.com. Muchas gracias por estar ahí. Y nosotros pues despedimos a nuestro compañero Fran González. Un fuerte abrazo, compañero, y hasta la próxima semana. Un abrazo, nos reencontramos el viernes próximo. Despedimos a nuestra compañera Silvia Rossi, compañera, hasta la próxima semana. Buenas noches. Miki Nieto, nos vemos aquí la próxima semana. ¿Qué es ese objeto? ¿Qué Un jarrón. Oye, te he dicho que era larga la noche, ¿no? Dios mío. Se ha hecho corta. No, y encima un jarrón con una tapa encima. Sí. Esos son cenizas. Ven, que te quiero llevar. Eso. Acompáñame. Ante el micrófono, el que ha estado con todos vosotros, Daniel Piqueras. Nos encontramos la próxima semana, el próximo viernes, aquí, en vuestro programa, Narradores del Misterio. Y cerramos con broche de oro, con el relato de nuestro compañero Diego Killer. Hasta la próxima semana, en Narradores del Misterio. Miyuki Ishikawa fue la mayor asesina en serie de Japón. Se estima que asesinó al menos a 103 recién nacidos, dejándolos morir de hambre y sed. Su crimen no fue castigado de acuerdo a la gravedad y su sentencia fue de tan solo 8 años. La matrona asesina. En la década de los 40, Miyuki Ishikawa trabajaba como directora de la maternidad del hospital Kotobuki, en Tokio, Japón. El número de bebés aumentaba en el hospital, y la ausencia de servicios sociales y la escasez de ingresos de los padres de los bebés forzaron a la matrona a hacer lo inimaginable. La demencial presión que Miyuki sentía la llevó a dejar morir a centenares de niños recién nacidos, creyendo que así les evitaría una vida de angustia. Miyuki nació en 1897, en el pueblo de Konoimi, dentro del distrito de Miyazaki. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Tokio y tras graduarse entabló una relación con Takeshi Ishikawa. Posteriormente se casaron, pero su matrimonio no produjo hijos. Para ayudar en su hogar, Miyuki consiguió un empleo como directora en el ala de maternidad del hospital Kotobuki, lugar donde trabajaba asistiendo partos. En aquel tiempo, Japón no reconocía aún la licenciatura sobre esta práctica. Durante su trabajo, Miyuki también revisaba los reportes hechos sobre los padres y sus antecedentes. Así descubrió que muchos de ellos eran pobres y no tenían los ingresos suficientes para mantener una familia sin sufrir necesidades económicas. Ante esta situación, la matrona Ishikawa buscó la ayuda de organizaciones de caridad y servicios sociales, pero al no recibir respuesta positiva, Miyuki se encontró en un serio dilema moral. Su desesperación aumentaba en la medida que la lista de futuras madres crecía. Frente a este percance, la comadrona Ishikawa halló una solución escalofriante. Y pronto los bebés comenzaron a aparecer muertos. El número exacto de víctimas es desconocido, pero los casos confirmados indican que Miyuki asesinó por lo menos 103 recién nacidos. Su modus operandi era negar el cuidado de los recién nacidos hasta que estos morían de hambre y sed, o agotados por los continuos llantos que les debilitaban. Acababan muriendo terriblemente. Esta repugnante práctica hizo que todas las matronas de la maternidad del hospital Kotobuki presentaran su renuncia de inmediato. Mientras, Ishikawa comenzó con su ola de infanticidios. Una vez que el bebé nacía, ella lo abandonaba, y seguidamente el bebé perecía ante la falta de cuidados. Sin embargo, Miyuki no se detuvo y pronto comenzó un negocio de muerte con su esposo Takeshi, convenciendo a los padres
de pagar alrededor de 4.000 yenes, cantidad que no se comparaba a los gastos